amenazas, de estrategias de cyber detection, algunos casos de estudios, herramientas y recursos, y al final, obviamente, vamos a poner un espacio de preguntas y respuestas. Siguiente lámina, Cristian. Bueno, las estadísticas actuales nos hablan de una realidad inquietante. En el 2023, los ciberataques se dispararon un 60% a nivel global. En América Latina, países como Ecuador y Perú experimentaron un aumento del 40% de ataques cibernéticos durante el último año. Estas cifras son una llamada de atención que no podemos ignorar. Por ejemplo, según los resultados mostrados en el Set Security Report, se indica que el 66% de las compañías encuestadas sufrió el robo o fuga de información. Y esto representa la mayor preocupación del sector privado en América Latina en materia de ciberseguridad, ya que está asociada a acceso indebido a sistemas, es decir, el aumento de ataques que busca explotar alguna vulnerabilidad a través de campañas de phishing dirigido o spear phishing, o la instalación de códigos maliciosos como ransomware o como troyanos de acceso remoto. También en una siguiente estadística, obviamente vemos que en un informe de Kaspersky puso en evidencia el panorama de ciberataques en dispositivos móviles, es decir, tanto celulares como tablets. Y en América Latina tuvo un total de 2.3 millones de casos entre agosto del 2022 y agosto del 2023. Esta cifra representa más o menos 6.300 ataques por día, es decir, un promedio de 5 casos por minuto. Y el país más afectado en la región es Brasil, pero le siguen México, Ecuador en tercer lugar y Perú en sexto lugar para completar la lista. Una de las principales amenazas también que tenemos es, bueno, que se ha detectado justamente en la región, es el adware. ¿Qué es el adware? Y que representa el 70% de los ataques. Son aplicaciones diseñadas para mostrar un tipo de publicidad intrusiva, que intenta también redirigir solicitudes de búsqueda en los navegadores para tratar de recopilar información, datos comerciales de los usuarios y que a menudo se instalan cuando uno se descarga programas gratuitos o cuando se comparten estos programas o se descargan obviamente a través de manera no autorizada cuando visitamos sitios web que pueden estar infectados en realidad. Otra estadística que fue mostrada en el reporte a la Nación de la ACFE, de la Asociación de Examinadores de Fraudes Certificados de Estados Unidos, que indica que existe un 43% de insiders o de amenazas internas. Muchas personas dentro de nuestra empresa tienen acceso a información confidencial, ya sean empleados, socios, proveedores, contratistas, actuales o antiguos, y que pueden actuar por codicia o a veces por descontento, por venganza. De cualquier manera, la difusión de información crítica puede causar un daño financiero significativo en realidad. Y bueno, la última estadística de esta lámina indica que el 38% de las aplicaciones SaaS o software como servicio y el almacenamiento basado en la nube fueron identificados como el objetivo principal de los ciberataques en el informe global sobre amenazas de datos de Thales del 2023. Este informe fue realizado con casi 3.000 encuestados en 18 países. Y algo interesante también de este informe es que muestra que el 40% de los encuestados dicen que ellos tienen su data sensible almacenada ya en la nube. Siguiente lámina, por favor. Bueno, hablemos un poquito sobre la parte de ransomware. Según el reporte global de ransomware del 2023, que fue el resultado de una encuesta realizada a 3.000 responsables, tanto de tecnología como de ciberseguridad de 14 países, se reveló que el 84% de las organizaciones, empresas y dependencias de gobierno ya experimentó una o más intrusiones de ciberseguridad en los últimos 12 meses. Entre ellas, las ubicadas justo en América Latina registraron un promedio de 3 brechas en este último año. Las respuestas organizacionales al ransomware lamentablemente siguen siendo inconsistentes, ya que solo el 49% de las empresas, según justamente esta encuesta, utilizan o han creado un plan formal de ransomware. Y algo interesante aquí es que de estos encuestados, el 21% indica que ya pagaron o que pagarían, están dispuestos a pagar rescates a pesar de que tengan algunas dudas legales al respecto. Y bueno, las siguientes estadísticas fueron en cambio determinadas por el equipo de Main Ciberseguridad a través de plataformas de inteligencia, de alianzas regionales de intercambio de información sobre amenazas cibernéticas que tenemos y de casos en los que hemos trabajado, en los que nos indican
que existe a nivel regional, tanto en Ecuador como Perú, una detención de la operación de 1 a 3 semanas en caso de afectación por ransomware, y que el promedio que piden de pago estos ciberdelincuentes es de $250,000. Pero aquí es donde entra en juego este webinar. Vamos a explorar cómo Cyber Threat Intelligence nos permite anticipar y defendernos contra las tácticas de los atacantes, y cómo también Cyber Deception nos brinda una estrategia innovadora para confundir y para atrapar a estos adversarios. Así que, Cristian, te cedo la posta. Gracias, Dolores. Muchas gracias a todos por su presencia en este caso. Como mencionaba, vamos a hablar un poco de lo que es inteligencia de amenazas. Para esto, una frase del libro del arte de la guerra: si no te conoces a ti mismo ni a tu oponente, en cada batalla serás derrotado. Dicho por Sun Tzu. Viendo este apartado, vamos a ver principalmente qué es la inteligencia de amenazas. ¿En qué nos ayuda? Al día de hoy, está en una parte técnica puntual. Nosotros, normalmente, la mayoría de las organizaciones, un promedio casi el 80% de las organizaciones, tiende a manejar todas las incidencias de seguridad de manera reactiva. Aquí entra en juego lo que es la inteligencia de amenazas. Nos ayuda a un enfoque proactivo con la finalidad de responder de manera más ágil, en este caso, estar un paso adelante ante los ciberincidentes o posibles brechas de seguridad dentro de nuestra organización. ¿En qué nos permite principalmente? La inteligencia de amenazas nos va a ayudar a enriquecer principalmente las alarmas, dándonos una visibilidad a través de una conceptualización, tanto el análisis de las fuentes internas que tenemos de nuestras plataformas de seguridad. Con esto hago referencia a todas las capas, EDRs, firewalls, plataformas perimetrales, en conjunto con plataformas externas o de terceras de inteligencia de amenazas. Estas plataformas pueden ser plataformas de terceros, en este caso, plataformas de paga o plataformas open source, que nos permite, a través del enriquecimiento, en este caso, y procesamiento de esa información, enriquecer las alarmas que nos estamos visualizando dentro de nuestro entorno. Entonces, a través, en este caso, de la inteligencia de amenazas, un evento que normalmente nosotros podamos visualizar, en este caso, contando, y la idea es visualizar en caso de incidencias reales que han suscitado. Nosotros normalmente podemos ver un log, podemos tener un CIEM, un centralizador de alertas o de eventos de seguridad, en el cual estamos viendo probablemente un logueo desde una dirección o geolocalización de un país, puede ser Francia, China. Sabemos que al día de hoy somos proveedores de servicios, probablemente las altas directivas se conectan desde diferentes países dependiendo de donde se encuentren, pero en conjunto con la inteligencia de amenazas nos permite conocer cuál es el timeline y cuál es la línea de tiempo que ha tenido esa dirección IP, desde dónde se logra conectar. Con esto podemos ver si se logran conectar, en este caso, desde una IP que ha sido o está ya identificada por diferentes plataformas o soluciones de seguridad como una dirección IP que orquestan actuales amenazas para ataques, para escaneo de puertos, para intrusiones a través de plataformas, en este caso de conexiones remotas. ¿En qué nos ayuda en la operación, el día a día, en las inteligencias de amenazas? En el nivel 1, en este caso, los analistas de seguridad, en este caso las plataformas, los arquitectos que utilizan la inteligencia de amenazas, ayudan en el triaje de las incidencias de seguridad. Al tener un enriquecimiento de las alarmas de seguridad, nos permiten poder identificar la prioridad y la severidad de cada una de estas alarmas. Es diferente ver eventos de seguridad, mucha raw data, en este caso datos en crudos, sin sin la debida contextualización de estas alarmas, teniendo el detalle de a quién pertenece esta alarma, en qué ha estado mantenido esa dirección IP, este dominio, este usuario, este país. Nos ayuda a entender mucho mejor el escenario para poder contextualizar y determinar una prioridad más clara al evento o incidente de seguridad. Con esto ayuda al enfoque de la fatiga, la denominación fatiga de alertas, que es cuando, mientras más plataformas en una solución, en este caso de múltiples capas,
vamos adquiriendo más y más plataformas de seguridad, lo que nos llena de múltiples eventos y alarmas de seguridad. Y a nivel operativo, casi siempre termina siendo que no tenemos en la operación, no tenemos el personal requerido para poder atender la gran cantidad de alertas que tenemos al día de hoy. Al tener la inteligencia de amenazas incorporada dentro de nuestros procedimientos y procesos, nos ayuda a que ese trámite sea mucho más ágil, en este caso poder responder de manera más ágil y proactiva ante las amenazas que están surgiendo dentro de nuestra organización. Y no solo amenazas de manera reactiva. La idea de la inteligencia de amenazas es que nos proporcione de manera también proactiva conocer qué está pasando en el medio, tanto a nivel local como a nivel global, para podernos preparar dentro de nuestras plataformas de seguridad. A raíz de ello, la inteligencia de amenazas nos proporciona en esta contextualización de alertas, principalmente lo que son los indicadores de compromiso. Los indicadores de compromiso al día de hoy, en este caso, normalmente basado en una pirámide del dolor, dependiendo el nivel de valía que tenga cada de estos indicadores. Con esto hago referencia a direccionamientos IPs, dominios, URLs, artefactos de red, artefactos de host, es decir, los procesos legítimos, hablando de artefactos de host, los procesos legítimos que utilizan los sistemas, como el Explorer, el Google.exe, hablando de artefactos de red, toda comunicación TCP/IP que pueda ocurrir dentro de sus sistemas. Al conocer esta contextualización, en este caso estos indicadores de compromiso, nos permiten responder y retroalimentar nuestras plataformas de seguridad, conocer cómo está trabajando un malware, cómo trabaja un actor de amenazas, o cuál es el modus operandi o el procesamiento, en este caso, procedimiento que utilizan los actores de amenazas para orquestar una campaña de seguridad contra una empresa, ya sea en este caso dedicada, una campaña dedicada, o en su defecto a nivel global. Esto, en conjunto, el enriquecimiento de las alertas, entregas de la información y toda la data que puede ser obtenida desde terceros, así como de plataformas internas, nos permite contextualizar las alertas de seguridad. Prosiguiendo, para poder entender a mayor rasgo del detalle, vamos a ver lo que es el ciclo de vida en la inteligencia de amenazas. Para entender lo que es en sí la inteligencia de amenazas, en qué nos puede ayudar, se dividen principalmente en 5 etapas. Es muy importante, si nosotros deseamos incorporar lo que es la inteligencia de amenazas dentro de nuestra infraestructura, dentro de nuestras operaciones. Recuerda que ahorita estamos hablando de ciberseguridad, pero al día de hoy la inteligencia es funcional para todos tipos de verticales de servicio que se están brindando al día de hoy. Mucho más en conjunto con lo que es inteligencia artificial y machine learning. Eh, Hablando de la inteligencia de amenazas, la primera etapa que se debe tener presente es la planeación y la dirección. Es muy importante conocer a qué va, cuál es el objetivo principal de incorporar la inteligencia de amenazas dentro de nuestro procedimiento, dentro de nuestra infraestructura. Para puntualizar, en este caso, de requerir incorporar una inteligencia de amenazas dentro de una vertical de negocio del sector bancario, por darles un ejemplo, lo principal que debemos de conocer, qué infraestructura nosotros poseemos, cuál es nuestro nivel de madurez al día de hoy para poder integrar inteligencia de amenazas. Si nosotros lo que estamos buscando al día de hoy, según nuestro nivel de madurez, es consumir inteligencia o incorporar en un proceso automatizado lo que es la inteligencia de amenazas. Con esto referencia a que hay empresas, hay muchos niveles de madurez, en este caso 3, 4 de manera principal, en los cuales se dividen principalmente las empresas que consumen inteligencia de amenazas en base a boletines de seguridad, en base a informes de reportes de proveedores de inteligencia o proveedores de investigación. Hay empresas que directamente consumen su propia inteligencia de amenazas en base a plataformas, como lo mencionaba en conjunto con lo que es el Cyber Deception, como los honeypots puntualmente, de sus propias plataformas de seguridad o varios honeypots de paga que existen al día de hoy, así como hay plataformas, en este caso empresas que utilizan toda esa información, tienen su propia plataforma para una respuesta automatizada. Eso es un nivel de madurez un poco más alto,
debido a que automatizar una respuesta en conjunto con una inteligencia de amenazas va a estar muy atado, lo vamos a ver en las siguientes etapas, en lo que es la información que nosotros estamos recibiendo. Una vez teniendo la planeación y el direccionamiento, el objetivo para qué deseamos nuestra inteligencia de amenazas, es muy importante porque vamos a tener allí que determinar en la segunda etapa lo que es la etapa de la colección. Es decir, qué datos y de qué fuentes vamos a recopilar información para poder hacer uso de esta inteligencia de amenazas. Si nuestro enfoque va a ser lo que son incidentes de ciberseguridad y nosotros requerimos retroalimentar plataformas puntualmente de manera perimetral, de manera de punto final, de antivirus, anti-spam, es necesario conocer en el medio que existen múltiples feeds de inteligencia amenaza, es decir, fuentes de alimentación de múltiples proveedores de terceros. Existen ya proveedores de investigación que venden feeds de inteligencia de amenazas ya procesados. Aquí el nivel, y es muy importante, está atado a la colección del procesamiento, porque al poder nosotros determinar de qué fuentes vamos a coleccionar la data, este punto nos determinará qué tan ágil va a ser la respuesta y qué tan útil va a ser la información que nosotros estamos recibiendo. Va a ser muy diferente recopilar una fuente de amenazas de un proveedor de alta confianza, menciono en este caso Microsoft puntualmente, que es muy conocido, u otras fuentes de sus proveedores que ustedes ya tengan en este caso contacto, que coleccionar fuentes de amenazas directamente de plataformas open source. Aquí es muy importante conocer que no el open source no es que sea malo, sino que el open source requiere de un procesamiento adicional de la información que estamos recibiendo para que el nivel de confiabilidad de los datos que estamos consumiendo o que vamos a consumir realmente sea útil y no sea un falso positivo. ¿A qué hago referencia con esto? Como mencionaba, si deseamos incorporar una automatización con la inteligencia de amenazas, los datos que nosotros vamos a recopilar de estas fuentes, si nosotros determinamos fuentes libres que nos dan múltiples direcciones IP, múltiples dominios, y automáticamente incorporamos un bloqueo en sus plataformas, esto puede causar obviamente un impacto dentro de su plataforma de seguridad y los servicios críticos de su infraestructura, que ha suscitado en este caso y hemos tenido escenarios en el cual hemos brindado apoyo en una gestión de incidentes con algunas organizaciones del consumo o afectación en base a un indicador de compromiso. En este caso, una dirección IP que probablemente estén consumiendo una fuente abierta que les determinan que es maliciosa, ustedes lo ingresan, por darles un ejemplo, a su plataforma de firewall puntualmente y causan un bloqueo dentro de su blacklist. En este caso, esa dirección IP probablemente correspondía, les pongo un ejemplo que ha pasado, a servidores, en este caso, actualizaciones de Google, actualizaciones del mismo Explorer, actualizaciones del mismo Windows, causando una afectación a nivel de servicio. O si colocan un hash, están consumiendo un feed de inteligencia, una fuente de alimentación de hashes, de muestras de malware. Al conocer en este caso ese hash de la muestra de malware, ustedes ingresando a sus plataformas de punto final, por ejemplo los antivirus, los XDRs, pueden ingresar un hash que no corresponda a un artefacto malicioso. En este caso, si ustedes ingresan un hash ya suscitado de PowerShell.exe en múltiples ocasiones en fuentes, en este caso de seguridad, se logra observar que múltiples artefactos maliciosos, en este caso que se catalogan como maliciosos, en informes de inteligencia o en informes de amenazas, corresponden a servicios legítimos como lo son PowerShell, como son un Explorer, como lo son el CMD, que no significa en este caso que ese proceso sea malicioso, sino significa que ha sido utilizado probablemente una línea de comando a través de ese proceso, y en este caso el hash capturado es el equivocado, causando, si en este caso se agrega dentro de sus plataformas, una afectación a nivel, en este caso, del proceso que ustedes
definan en este caso bloquear. Entonces, es muy importante de qué fuentes vamos a obtener la información, porque esto nos va a ayudar o a agilizar o a retrasar nuestro trabajo. Siguiendo la tercera etapa, que está muy atada, que es la etapa del procesamiento, toda la data que nosotros recibimos, ya que va a ser de diferentes fuentes, va a haber datas que está estructurada de una forma y data que no está estructurada. Entonces, en la etapa del procesamiento es muy importante estructurar toda la data de la información dentro y con la forma, la plantilla que se requiera para el consumo que nosotros en este caso estamos buscando. Si nosotros estamos buscando principalmente bloquear direcciones, estamos buscando a nivel perimetral, en este caso, consumir toda esa data, nos vamos a enfocar probablemente en IPs dominios. Estamos enfocándonos a nivel de punto final, no vamos a enfocar en este caso en lo que son los indicadores de compromiso. Y en la etapa del análisis, posterior procesamiento de esta información, ya se convierte en este caso, se contextualiza la información y se transforma, así como la etapa de diseminación e integración, se va a entregar dependiendo del grupo de datos a quienes van a ser recibidos. En este caso, se van a dividir principalmente, la etapa de colección se va a dividir principalmente lo que es a quién va a ir dirigido cada uno de estos puntos. Como mencionaba, en la etapa del análisis y diseminación, ya estamos definiendo 4 puntos principales. Esto es qué grupos de datos o qué personal va a recibir la fuente de información que nosotros analizamos, procesamos y en este caso entregamos. Se van a dividir principalmente en 4 grupos, que va a ser el estratégico, el táctico, el operacional y el técnico. Esto va a estar atado dependiendo el tipo de rol y función que tenga cada uno de estos. El estratégico principalmente se va a basar en lo que son datos de tendencias, datos de riesgos, va a estar enfocado y dirigido a lo que son las altas directivas, a las gerencias, porque la data y la información que vamos a recibir a través de toda la inteligencia y el ciclo que logramos analizar deberá ser construida de tal forma que sea para una toma de decisiones. Es decir, el informe de inteligencia de amenazas de nivel estratégico va a estar enfocado en datos estadísticos para que las altas directivas y las gerencias puedan tomar una decisión de qué se requiere a largo plazo, en este caso, para poder abordar ya sea los tipos de ataques, los tipos de amenazas que están surgiendo al día de hoy dentro de su vertical de negocio. Si nosotros hacemos un informe de inteligencia de amenazas de nivel estratégico, viendo la tendencia de un año en una vertical de negocio, en este caso vamos a decir tipo retail, estamos evidenciando que en el último año los tipos de ataques más suscitados fueron de phishing, por darles un ejemplo, o en su defecto en el segundo top de denegación de servicio distribuido. Y nosotros conocemos al día de hoy que si ya conocemos que eso es una amenaza latente en base a este informe estratégico, debemos retroalimentar nuestra infraestructura para conocer. Nosotros estamos preparados para poder responder ante esta amenaza, ya sea de phishing, ya sea de DOS, en este caso, si es una amenaza de DOS y nosotros tenemos aplicativos que proteger en este caso y no tenemos una protección anti-DDoS, estos informes nos ayudan a tomar decisiones a largo plazo para saber cómo protegernos puntualmente ante las amenazas que están suscitando. Eh, a diferencia del táctico, técnico, operacional, el estratégico es un informe que va a estar siempre enfocado a un largo plazo porque son tomas de decisiones. El informe técnico, ustedes van a tener un detalle principal de lo que es los indicadores de un malware, de una técnica, de una campaña específica. Normalmente esto está enfocado para la técnico, táctico, operacional, para la gente que está respondiendo las incidencias de seguridad. El estratégico, a diferencia del nivel táctico, puntualmente, en el táctico ya requerimos conocer cómo está trabajando puntualmente los actores de amenazas, cómo están trabajando el malware. Para ello buscamos conocer las tácticas, las técnicas, los procedimientos del atacante. Normalmente está dirigido y es la información es de suma importancia para los equipos de SOC
y son alimentadas de plataformas como IPS, IDS, firewall, EDRs, 100. El operacional, ya que ayuda principalmente y es una contextualización externa con data interna, está enfocada y dirigida principalmente para la data de los threat hunters, ya que es, o los equipos de respuesta ante incidentes, los IRT, ya que principalmente son ellos los que van, en base a una amenaza que está suscitando dentro, en este caso, de manera externa, hacemos un informe de inteligencia y vemos que está atacando un RAT enfocado a un troyano bancario, está enfocándose a múltiples verticales de negocio. Y en base a este informe, que ya sabemos cómo se comporta, cuáles son sus tácticas, técnicas, procedimientos, el Threat Hunter toma esta información y la analiza dentro de todas las plataformas que están dentro de la red, en este caso dentro de la infraestructura, con la finalidad de poder validar si existe o no un comportamiento anómalo en su plataforma y obviamente esto va a estar muy atado a la mejora continua, creación de nuevos casos de uso para detección en base a las hipótesis que se plantean con el insumo de los informes de inteligencia de amenazas, ya sea táctico, técnico, operacional, dependiendo a quién vaya a ir dirigido. Vamos a hablar muy brevemente en este caso de lo que son los tipos de amenazas, principalmente ya Dolores le habló del tema de ransomware. Al día de hoy, bueno, malware, todo software principalmente que están con intenciones maliciosas enfocados dentro de un software. Hay múltiples tipos de malware, entre los principales que están afectando al día de hoy son los keylogins, los mineros y los RAT. Son los malware, así como los hardware que no lo menciono porque ya Dolores nos habló un poco de ellos, pero los RAT están siendo bastante abusados al día de hoy en conjunto con los infostealers para la obtención de información y obviamente conjunto con el RAT, que es un troyano de acceso remoto, poder enviar a un servidor comando control y obtener esa data. El ransomware principalmente existe, es un ransomware, es un malware de cifrado de información y principalmente, como su nombre lo indica, solicita un rescate puntual. Existen múltiples métodos de extorsión al día de hoy enfocados en lo que es ransomware, principalmente tres modalidades. La modalidad principal es no tener acceso al equipo, ese es el primer método de extorsión. La segunda es poder publicar tus datos dentro de una plataforma, en este caso su blog principal de lo que son los de ransomware. Y un tercer método de extorsión al día de hoy es comunicarse con la empresa afectada para indicar que va a estar sujeta a futuros ataques, ya sea de ransomware o de negaciones de servicio. Y un nuevo que se está evidenciando muy poco al día de hoy, pero que está pasando, que es un cuarto método de extorsión, y ahora no solo se comunican a través de los blogs, sino están contactando a las personas víctimas, en este caso de los ransomware, para poder puntualizar en este caso mayormente la extorsión ya de manera personalizada. Vamos a ver más adelante lo que es phishing, principalmente suplantación de identidad. Se subdivide en múltiples categorías al día de hoy. Puede ser por mensajería de texto, puede ser por llamada. Principalmente esto en conjunto siempre está atado a la ingeniería social, que es cómo engañar a la persona o al objetivo que se desea para poder obtener información de ellos a través de técnicas principalmente que están muy atadas al comportamiento humano. Los APTs son las amenazas persistentes avanzadas, en este caso, normalmente son los grupos que tienen ya un financiamiento Estado-Nación por detrás, que les va a permitir en este caso poder orquestar campañas mucho más dirigidas en un periodo mucho más largo, a diferencia de los script kiddles, que son las personas que con capacidades básicas, pero que tienen múltiples herramientas que pueden ser mayormente detectadas. A diferencia de otras amenazas, los APTs muchas veces se basan principalmente en lo que es espionaje. Pueden estar en una organización afectada, se conoce de 1, 2, 3, 6, hasta un año, de 6 meses o hasta un año, para obtener toda la información requerida y poder posteriori o vender la infraestructura afectada o en su defecto
poder orquestar un ataque mucho mayor dirigido. Vamos a ver un ejemplo de phishing muy rápido en este caso para poder conocer un poco cómo es el comportamiento. Para ello hicimos un breve escenario en el cual generamos un correo electrónico suplantando la identidad de la Fiscalía General del Estado. Al día de hoy, esta campaña está vigente hace más de 2 años. Ha estado dirigida principalmente a verticales de todo tipo, de lo que conocemos al día de hoy. Como logran observar, el atacante lo que realiza es un envío de correo electrónico, suplanta una identidad y adjunta un archivo. Este archivo, para evitar que sea, en este caso, detectado, lo que colocan siempre es una credencial dentro del cuerpo del correo. Esto es uno de los modos operandi, normalmente denominado spear phishing. Con esta credencial permiten y evitan que los sandboxing analicen, en este caso, los archivos que normalmente se adjuntan dentro del correo electrónico para evitar, en este caso, la detección. Como vemos, al descomprimir, vemos un archivo, en este caso, .bbs, que es un Visual Basic Script, que en este caso está invocando lo que es un malware que se coloca en memoria, que se denomina WASH-RAT. Al día de hoy es una campaña que ha afectado a Colombia, Ecuador, bueno, a nivel se conoce toda Latinoamérica, muchos países afectados. Y si logramos subir, en este caso, esta muestra de Visual Basic Script a VirusTotal, que es una plataforma que incorpora múltiples fuentes de antivirus, en este caso, plataformas de seguridad, nos determina que la IP, que el archivo en sí es malicioso, y ya validando dentro de las relaciones de este archivo, se logra observar que esta dirección IP que está redirigiendo el archivo no solo ha utilizado esta campaña, sino ha utilizado múltiples campañas y múltiples archivos, suplantando la identidad, en este caso, de múltiples, en este caso, plataformas o instituciones públicas. Al día de hoy se conoce que ha afectado plataformas como el SRI, el Consejo Nacional Electoral, la misma Fiscalía General del Estado. Esta análisis de inteligencia nos permite conocer no solo que el correo electrónico es malicioso, puntualmente, que la muestra que está entregando pertenece a una muestra de un archivo malicioso, sino ya profundizando en conjunto con plataformas de inteligencia, nos permite obtener la dirección IP relacionada que proviene desde Colombia. Analizando esta dirección IP, podemos ver todas las muestras que han sido utilizadas, categorizadas como maliciosas de este grupo. Nos permite conocer qué extensiones de archivo utiliza normalmente como muestras, en este caso Visual Basic Script y .exe, y como vemos dentro de los nombres, nos permite conocer cuáles son las temáticas con las que al día de hoy utiliza para orquestar los ataques. En este caso, principalmente vemos demandas legales, procesos judiciales, resoluciones de pendientes. En este caso podemos ver aquí por otros ejemplos, cambio de credenciales, varios correos electrónicos. Entonces, esto nos permite ya conocer, analizando más a detalle, cómo se está comportando para poder obtener los dichosos indicadores de compromiso, para poder estos indicadores colocarlos a nuestras plataformas de seguridad y ya no solo protegernos. Normalmente el paso que se realizaría es colocar este correo en bandeja de correo no deseado o eliminarlo. Al tener un departamento de análisis y aplicar la inteligencia de amenazas en este análisis, ya no solo nos permite colocar y poder identificar este correo como malicioso, sino nos permite conocer cómo se está comportando, qué componentes nomás utiliza este malware puntualmente para comunicarse, qué otros archivos están relacionados. Con esto nos da un indicio puntual eh, de cómo se conoce campaña, comportamiento, tácticas, técnicas, procedimientos, con la finalidad de poder no solo reaccionar, sino estar preparados de manera proactiva en este caso. Ahí le doy paso a Dolores para que nos ayude también con el tema de Cyber Deception.
Listo. Hola, ¿qué tal? Le das clic a la siguiente, por favor. Bueno, en el libro El arte de la guerra, Sun Tzu declaró que toda guerra se basa en el engaño. Así que vamos a aprender un poco cómo aplicar este principio en nuestras empresas mediante la creación de una estrategia de engaño o de cyberdeception. Pero, ¿qué es justamente cyberdeception o el ciberengaño? Es un enfoque de ciberseguridad que busca detectar ataques de manera pasiva, aunque es una estrategia o técnica proactiva. El engaño cibernético implica colocar activos señuelos, trampas en todo el entorno de TI con el objetivo de alejar a los ciberdelincuentes o a los piratas informáticos, como también se les llama, de nuestros sistemas, de nuestras aplicaciones y de nuestros usuarios reales. Y en el mejor de los casos, pues el cyber detection puede lograr lo siguiente. Si bien una gran parte de la gestión de vulnerabilidades es defensiva y reactiva, por ejemplo, escanear en busca de vulnerabilidades, parcharlas o responder ante un evento de seguridad como tal, Cyber Deception brinda la capacidad de darle la vuelta a nuestros adversarios, engañándolos para que se rebelen y para que pierdan su tiempo y esfuerzo, sobre todo, ¿no? ¿Cómo? Haciendo que ellos se dirijan o se desvíen hacia señuelos. Básicamente, sus esfuerzos van a ser completamente inútiles. Mientras tanto, nuestra empresa va a seguir funcionando como de costumbre, ¿sí? ¿Cuál es la mejor parte de esto? Que los equipos de SOC y nuestro equipo de inteligencia de amenazas también van a obtener información sobre los últimos vectores de ataques, sobre las tácticas, sobre las técnicas, sobre los procedimientos que utilizan estos atacantes y también vamos a ganar tiempo valioso en poder responder, ¿no? Adicional, también no solo nos proporciona información valiosa sobre el atacante, sino que otra ventaja es que solo se reacciona ante una actividad maliciosa genuina. ¿Esto qué significa? Como lo ven allí, es que reduce la fatiga de alertas que pueden sufrir el equipo de respuesta o el equipo de seguridad, como resultado de recibir esta gran cantidad de volumen de alertas o falsos positivos que se pueden basar en las herramientas que ya nosotros manejamos de monitoreo o de las vulnerabilidades también que realizamos. Y tres, pues permite fortalecer la inteligencia sobre amenazas, permitiendo a los equipos de seguridad observar, registrar estas tácticas, técnicas y procedimientos para, bueno, a través de señuelos, para que se pueda, obviamente, recopilar información como los vectores de ataques que se intenten utilizar, pues, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos principales de Cyber Detection? Es atraer a los atacantes hacia señuelos para identificarlos y recopilar información. Recuerden esto. Bueno, aquí en esta lámina podemos ver cuáles son los tipos de técnicas de deception o de ciberengaño. Entre ellos están honeypots. ¿Qué es una honeypot? Es una trampa colocada para detectar o desviar de alguna manera, tratar de contrarrestar los intentos que tiene un ciberatacante de acceder a nuestros datos o al uso no autorizado de los sistemas de información. Generalmente consta de datos que parecen ser valiosos para los atacantes, pero que en realidad están aislados de nuestra red y están siendo monitoreados para que se puedan generar o producir alertas y que obviamente el equipo de defensa pueda tomar acción sobre el mismo. Pues no, ¿qué es una honeynet? Es una colección de honeypots que se utilizan para alejar a los atacantes de datos y sistemas críticos. ¿Qué es un mask y un enmascaramiento? Bueno, ¿cómo funciona? Ocultando los activos o los datos legítimos que se van a desear proteger al hacer que los datos reales sean indetectables. ¿Sí? Esta técnica, ¿qué es lo que va a hacer? Eliminar estos datos de la red visible sin levantar sospechas. Y bueno, ya saben que es bueno eliminar los activos reales del alcance de los ataques porque eso va a ser el primer paso para un engaño eficaz en este caso. De ahí tenemos otro tipo de técnica, el inventing, que es inventar. ¿A qué se refiere esto? Es un tipo de engaño que lo que hace es crear activos completamente nuevos que ni siquiera existen. Solo se necesita lucir como si pudieran. Eh, a modo de ejemplo, puede ser un conjunto de nuevos servicios. ¿Sí? También pueden ser lo suficientemente atractivos como para desviar la atención de los puntos de entrada real hacia nuestra infraestructura. Pues no. Luego tenemos también mimicking o la imitación, que lo que hace es reemplazar estos activos ocultos con señuelos para que parecen reales para el atacante, pues no. Y esta forma de engaño lo que hace es mantener una superficie de ataque que pueda resultar un poquito atractiva para los intrusos sobre lo que desean realizar esta vigilancia sobre la red, pues no. ¿Por qué? Porque la clave es imitar lo que hacen los activos
falsos, pero que parezcan una parte real de nuestra red. De ahí tenemos repacking, que es el reembalaje. Bueno, mientras que la imitación, por ejemplo, y la invención crean estos señuelos atractivos, en este caso el reembalaje o el reenvasado, lo que hace es que los activos reales parezcan irrelevantes, ¿sí? Que no algo atractivo para el atacante. Los activos que no se pueden enmascarar, por ejemplo, pueden también reenvasarse o hacer este repacking, pues no, para ocultar su verdadero valor. Lo que facilita es ocultar esta información. Y luego, bueno, el dazzling o deslumbrar. ¿Qué es deslumbrar? Es una técnica de engaño menos sutil, pero que aún así puede ser un poquito más eficaz contra amenazas menos poderosas, como por ejemplo un ataque de fuerza bruta o un ataque de fuerza bruta invertida también, pues no. Lo que hace es inundar, es como cuando presentamos información a los auditores, pues no, inundar, en este caso a los atacantes, con tanta información como podamos para que ellos no puedan distinguir lo real de lo falso en este caso. La siguiente lámina. Y bueno, aquí tenemos una frase que gusta mucho. Si un señuelo parece un pato, nada como un pato y grazna como un pato, es más probable que los atacantes crean que es un pato. Así que vamos a ver un poquito más desde la perspectiva de la defensa cibernética tradicional. El atacante solo necesita acertar una vez para ganar. Pero con este enfoque, esta estrategia defensiva, el atacante solo va a necesitar equivocarse una vez para perder. ¿Sí? Entonces vamos a conocer un poquito sobre el marco de Mitre Engage, que es un framework que ayuda a planificar y a discutir estas llamadas operaciones de enfrentamiento contra los adversarios, que lo que hacen es permitir abordar una nueva aproximación de ciberseguridad defensiva. Así que vamos a qué se trata todo esto. Como ven en este triángulo, los que trabajamos sobre todo en unidades de ciberseguridad, sabemos que la protección en nuestras empresas se basa históricamente en el concepto de defensa en profundidad, ¿verdad? Entonces, para evitar el acceso a los atacantes o a los adversarios a nuestros sistemas y activos críticos, de tal forma que cuando ellos logren acceder a un sistema de información, simplemente ganan. Entonces, un enfoque defensivo más moderno, ¿sí? Utilizando estas estrategias, lo que implican es introducir artefactos, sistemas de engaños, trampas, señuelos, que produzcan una ambigüedad para el atacante, que no sepa si son reales o no. Pero también incluso nos puede ayudar para estos temas de insiders, ¿sí? Estos atacantes internos, estas amenazas internas que también tenemos, también los ponemos a prueba. Y así se busca aumentar el costo de operación de los ataques, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hacemos es tratar de disuadirlos, de que, ¿sabes qué? No me ataques más porque estás perdiendo tiempo, porque no vas a saber si la información que te estás llevando o que quieres acceder es genuina o no, pues no. Y esto da lugar justamente, como ven aquí, a la negación cibernética o cyber denial, que es la capacidad de prevenir o de perjudicar la capacidad de los adversarios para llevar a cabo sus operaciones. Lo que hacen es como que interrumpir sus movimientos o el esfuerzo al recolectar información o sobre todo la efectividad que tienen sus capacidades, pues, ¿no? Y luego Cyber Deception, que como ya lo vimos anteriormente, lo que van a hacer es revelar intencionalmente estos hechos engañosos y de ficción para engañar al adversario, pero sobre todo, lo interesante es que cuando las organizaciones usan ambas, la negación cibernética como el cyber deception juntos, lo que hacen justamente es este concepto que vemos en el título que dice adversary engagement, que es el contexto que está basado en el contexto de planificación y análisis estratégicos. Y bueno, en estas operaciones brindan oportunidades para que nosotros como equipo de defensa demostremos a través de nuestras herramientas o probemos hipótesis o también mejoremos nuestros modelos de amenazas como tal. Le das clic a la siguiente, por favor. Y bueno, aquí estamos otra vez con justamente la matriz de Mitre Engage. ¿Qué es lo que hace esta matriz? Pues plantea un proceso de 10 pasos que va a ayudar a considerar las actividades realizables. Aquí la tenemos en español. Y bueno, que a su vez se organizan en 3 fases. La primera fase, como vemos allí, es lo que es preparación, que es la primera parte. Luego viene lo que es la operación u operar y consta de la exposición, el impacto y la obtención. Y al final lo que es la comprensión, que como ustedes ven está justamente con ese mismo título. Pues no, en la primera
fase, la de preparación, se define el objetivo operativo. En la segunda, que es la de ya operación como tal, se implementan y se despliegan todas las actividades diseñadas. Y en la tercera, la de comprensión, lo que se hace es buscar aprovechar los resultados para producir la inteligencia justamente sobre estas amenazas, de lo que habló Cristian anteriormente, pues, ¿no? Y como ustedes ven, el núcleo de esta estrategia de interacción, lo que se plantea a través de esta matriz, es una referencia para tratar de planificar todas las actividades que se dicen anteriormente, pues no, y algo interesante también es que se vincula al framework de Mitra Attack para examinar justamente las debilidades reveladas. Sí, pues, y en la siguiente lámina vamos a ver un poquito, le das clic, justamente, bueno, sabemos que en el ciberespacio el enemigo no duerme, no descansa, pues no. Vamos a ver entonces de lo que acabamos de hablar, un ejemplo de cyber deception. Cristian. Gracias, Dolores. Justo lo como mencionaba Dolores, en este caso, uno de los puntos principales de Cyber Session, una de las técnicas de honeypot, o en este caso un señuelo. Para esto hemos hecho un pequeño laboratorio para que ustedes tomen como ejemplo, en este caso, una solución bastante ágil de implementar. En este caso se denomina Tipot. Tipot es una solución open source que contiene múltiples honeypot que pueden ser desplegados ya sea desde Dockers o directamente desde el sistema o con una ISO extraíble. En este caso, la forma más sencilla de desplegar es a través, en este caso, de Git clone. Aquí estamos viendo un ejemplo bastante sencillo, puntualmente. ¿Qué recomendaciones se sugiere para esta implementación? Para que ustedes puedan tener un honeypot que les va a ayudar, como mencionaba Dolores, principalmente en darles un señuelo para saber cómo se está comportando el atacante y ustedes de manera proactiva, antes de que esos ataques generen si sean objetivos directamente hacia su infraestructura real, en base a este honeypot ustedes puedan conocer estas IPs que ya están atacando a su honeypot, a sus servicios, puntualmente cómo atacan, qué atacan, con la finalidad de poderse defender antes de lanzar los entornos productivos. Se sugiere que estos honeypot puntualmente sean enfocados y sean dirigidos, en este caso, e implementados en una DMZ, puntualmente, con una IP nateado, en su defecto, en una solución SaaS. Aquí vemos el honeypot. Finalmente aquí le vamos a mostrar ya desplegado qué servicios nomás trae el honeypot. En este caso se implementan múltiples honeypots desde servicios de Kibana, Elasticsearch, servicios como Jinx. Ya trae Network IDS para poder escuchar tráfico de red. Trae herramientas de inteligencia de amenazas o plataformas de inteligencia de amenazas automatizadas como Spirefoot. Trae mapas incorporados a ataques, CyberChef para que puedan hacer decodificación de códigos de base 64 u otra base en este caso. Kibana para poder ya implementar y validar estos dashboards, en este caso, cómo se evidencia los ataques que están siendo lanzados dentro de nuestra infraestructura. ElasticQ para poder obviamente ver los charts o los registros que están siendo lanzados hacia este ataque. Este es una de las fuentes más principales, que es Kibana dentro de Elastic, puntualmente, que les va a permitir ver la infraestructura por todos los ataques que están siendo orquestados a la infraestructura que ustedes hayan desplegado y publicado. En este caso, se desplegó este POP únicamente por 2 horas para el ejemplo del ejercicio y logramos ver ataques desde países como Argentina, Venezuela, Colombia, Vietnam, Perú, principalmente, como lo logramos ver ahí, Estados Unidos, China. Del lado más abajo se logra ver los puertos que han tratado de atacar, principalmente son puertos de conexiones remotas, los usuarios principales que han tratado de generar un ataque para poder conocer, en este caso, qué usuarios y qué claves son las que se utilizan principalmente para la orquestación de estos ataques. No solo con ellos, sino tiene integración, como ven, con Talos Intelligent, tiene integración con Mitre o con CB Details para ver el detalle de las vulnerabilidades y el detalle de las direcciones IPs. Así como esto tiene una colección de las firmas de Suricata para ver cómo es el comportamiento a través de la red puntualmente y poder identificar los ataques que se están generando. Hemos cogido una dirección IP de muestra
puntualmente para ver qué ataques están orquestando y logramos evidenciar en este caso que la dirección IP, que vemos tráfico hacia nuestra dirección IP pública, ha estado orquestando ataques de escaneos de puertos a múltiples países ya reportados en la comunidad en una plataforma de inteligencia como es ABUS y PDB. Van a tener múltiples honeypots como el de Jinx, en este caso, en el cual logran evidenciar ataques de GET, POST, bueno, varias solicitudes. Si logramos observar esta dirección IP ha sido reportada 145 veces, principalmente para escaneos de puertos y al hacking, puntualmente. Es decir, trata de hacer dentro de las etapas principales de la cadena de ciberataque, lo que es el descubrimiento. Lo que a ustedes les va a ayudar para poder atender de manera más ágil son herramientas de inteligencia de amenazas. En este caso, una bastante buena que tiene una versión comunitaria es Spiderfoot. Con Spiderfoot ustedes puedan configurar múltiples otras plataformas a través de APIs y terceros con la finalidad de poder descubrir mayor información de nombres de usuarios, nombres de correo electrónicos, direcciones IPs, CDRs, rangos de direcciones IPs, ACNs, dominios, tiene una conexión con Dark y Deep Web también. Esto con la finalidad de que a ustedes les ayude a conocer más información en este caso y tengan una contextualización más clara de las amenazas, direcciones o indicadores de compromiso que están suscitando dentro de su infraestructura. Bueno, ahí sí te doy paso, Alexandra, para que puedas continuar, por favor, con la foro de... Muchísimas gracias, Cristian. Esa fue la presentación del día de hoy. Ya saben, nos pueden dejar todas las consultas que tengan, todas las preguntas acerca de esta sesión en la casilla de preguntas y respuestas o también en el chat, ya que vamos a tener un pequeño espacio en el Q&A. Y además, ahora vamos a también, mientras ustedes van escribiendo todo eso, vamos a darle inicio a la trivia del día de hoy. Como les dije, vamos a estar premiando al primer y segundo puesto, así que recuerden toda la información que han visto el día de hoy, que les va a ser muy útil para la trivia. En unos momentos estoy compartiendo mi pantalla. Y tenemos una pregunta, Cristian Dolores, tenemos una pregunta. Nos preguntan, ¿es posible implementar una estrategia Zero Trust con Cyber Deception? Sí, la respondo. Bueno, muchas gracias. Bueno, una pregunta muy interesante desde una perspectiva ofensiva. Esto es realmente, bueno, muy práctico, muy interesante porque si lo pensamos, los atacantes piensan que los usuarios y las aplicaciones son dos cosas totalmente distintas, algo así como que la meta cuando ellos están buscando este objetivo sobre al cual atacar, ¿verdad? Ellos, ¿qué es lo que hacen? Estudian y analizan a los usuarios porque quieren escalar privilegios, ya sea de forma horizontal o vertical, y también ven las aplicaciones como en cambio lugares para moverse lateralmente hacia un objetivo o acción específica. En este caso, al tener las dos cosas básicas que intentamos proteger en este mundo cero trust, algo que a veces dejamos, o confianza cero como tal, pues no, algo interesante que podemos dejar o un problema que ellos tienen es justamente el tema de la identidad. Porque el hecho de que un usuario tenga credenciales válidas no significa que comprenda al ingresar el entorno en el que acaba de acceder. Y si nosotros, como en este caso planificadores del engaño, ponemos señuelos al ciberdelincuente con la estrategia de cyber deception, a pesar de que este atacante tenga usuarias válidas, nosotros con este objetivo lo que podríamos es interactuar, hacerlo interactuar como una muy buena estrategia para que funcionen juntos. En este caso, no hay una confluencia perfecta entre estas dos piezas, tanto lo que es cyber deception como en este caso lo que es confianza cero. Muchísimas gracias, Dolores. También tenemos una segunda pregunta. Nos están preguntando por el Q&A sobre las estadísticas que mostramos. ¿Qué recomendaciones podríamos dar para la protección de activos de información ante el ransomware? Gracias Paul por tu consulta. Bueno, principalmente para temas de ransomware, bueno, y cualquier otro tipo de amenazas, está muy atado no solo a las capas de seguridad que tenemos presentes en nuestra infraestructura. Para temas de ransomware está muy atado los procedimientos que tenemos y que debemos poseer para estar protegidos, principalmente para ransomware, temas de protección y procedimientos de sistemas de respaldos. En este caso es muy importante y eso es
lo único y lo principal que va a proteger en mayor porcentaje a una organización para poder recuperarse ante un sistema de ataque de ransomware. Para ello, está atado también lo que es el plan de respuesta ante incidentes, así como un playbook de cómo responder de manera más ágil ante un ataque de ransomware y tener mapeado en base a cada uno de la criticidad de sus activos, cuál es el procedimiento para la recuperación de sus activos y obviamente poseer una alta disponibilidad de cada uno de ellos. Con esto atado un buen procedimiento de respaldo que debe estar posterior, en este caso en las buenas prácticas de Credo 1, siempre mantener un respaldo fuera de línea, fuera de la infraestructura, para evitar en este caso que sea afectado y poder recuperarse de manera inmediata. Sí, algo que me Muchísimas gustaría acotar gracias, a lo Cristian. que Uy, indica ahí está Cristian. Dolores. Sí, justamente para acotar algo a lo que indica Cristian, estoy de acuerdo. Es importante para temas de ransomware contar con una política para realizar estas copias de seguridad periódicas. Y algo interesante acá es que justamente entre los reportes que yo estaba indicándoles, ¿no? La parte de Set Security Report, ellos indican que más del 80% de las organizaciones que fueron ya atacadas con ransomware y que lograron salir a flote, justamente implementaron este tipo de recomendación, lo de la política de copias de seguridad periódicas, como tal. Eso. Muchísimas gracias, Dolores. Ya saben, si tienen alguna consulta adicional. Tenemos ahí otra pregunta. Gabriel nos pregunta, ante un incidente ya iniciado por ataque de ransomware 2.0, ¿cuál es el primer paso para mitigar este ataque? Ahí no sé si Cristian o Dolores. Ahí está Dolores, Cristian. gracias, ¿cómo te va? Bueno, siguiendo los marcos de referencia puntualmente, puede ser 27.035, la 861, el paso principal es detener la proliferación de los equipos afectados. En este caso, contener, una vez identificados los equipos que ya han sido afectados, aislarlo completamente de la red, en este caso, aislar el internet, aislar los vecinos, hacer una segmentación de red para evitar que esto sea proliferado a sus demás redes, VLANs en este caso. Posterior realizamiento de ello, hay que hacer una investigación profunda, en este caso de qué ransomware fue afectado, cómo se comporta, para en base a saber el comportamiento, cuáles fueron sus tácticas, sus técnicas y procedimientos utilizados en ese ciclo de ataque, podamos descubrir realmente el scope o el alcance que puede haber tenido, en este caso, dentro de tu infraestructura, para una vez definido o los equipos que ya aislaste, puede determinar si se requiere también aislar otros equipos que, aunque no se evidencie una afectación en base al modus operandi del ataque que hayas suscitado, puede haber un riesgo también de afectación en estos activos. Y obviamente ya siguiendo el ciclo continuo de una respuesta ante incidentes, vienen otras etapas de investigación, en las etapas de la recuperación que vas a proceder con tus planes de respuesta, pero principalmente es en la contención, aislarlo, determinarlo de la red, separar la segmentación de las redes y del internet para evitar lo que son infiltración de datos en este caso. Y esto está muy atado también a qué etapa llegó tu ataque. En este caso, si tu ataque de ransomware ya se concretó y llegó a una etapa de exfiltración, normalmente ya debes tener también un nexo con el equipo de comunicación o con tu equipo específicamente que redacta, ya que si ya hay una filtración a través de un sitio dark o deep web, no solo vas a tener una afectación a nivel operacional, sino vas a tener una afectación probablemente a nivel reputacional, para lo cual debes prepararte principalmente para el comunicado que vas a tener mucho más atado hoy con el tema de protección de datos, vas a tener una afectación si no se realiza el comunicado pertinente y vas a tener probablemente una implicación a través de sanciones también. Muchísimas gracias, Cristian. Creo que ahora sí ya pasamos para la trivia. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Les he dejado por el chat también el tema de, ahí ya vamos dos conectados, el tema también del link para que se puedan unir. Les voy a expandir también el código QR para que puedan estar conectándose, ya sea por el tema de la aplicación o ya sea por web. Así que conéctense y una vez estemos todos conectados, vamos a iniciar la trivia. No se olviden que vamos a estar sorteando vamos a estar premiando a los dos primeros puestos. Ya tenemos 4.
Poco a poco ya se están uniendo. No se olviden también de poner su nombre, ya que con eso vamos a poder identificarlos y también en su momento, si son ganadores, entregarles el premio correspondiente que vamos a estar coordinándolo por medio de correo. Vamos a esperar unos minutitos más. Ahí se van uniendo. Vamos bastantes conectados, súper. Vamos a esperar un poquito más. Y si ya no se unen más, yo creo que le damos a empezar. Le doy a empezar a la 1, a las 2. Uy, ahí va uno más. Y se están uniendo más. Sí, Ale, ¿podrías compartir tu pantalla? Como para ir viendo. Estoy compartiendo la pantalla, me dicen si la pueden ver. No, todavía no, solo vemos todavía la presentación. Uy, a ver, Cristian, ¿me ayudas dejando de compartir tu pantalla, porfis? Voy a volver a compartir, no se preocupen. ¿Me comentan si ahí la pueden ver? Ya se visualiza. Sí, ahí está. Perfecto. Yo creo que ya vamos empezando, ya tenemos 21 conectados. Así que a la 1, a las 2 y a las 3 le doy a empezar. Este lidera la batalla contra los ciberataques, como ya lo han podido ver. Vamos a empezar. Y aquí la primera pregunta, que ya viene como que el tema del quiz. ¿Qué es el cyber deception? Tenemos una respuesta. Uy, vamos contestando bastante rápido. Tenemos 30 segundos, ya queda menos de la mitad. Wow, tuvimos bastantes respuestas. Luego vamos a ver quiénes fueron los ganadores. Hasta ahorita va ganando Javier. Iliana también va por ahí. Eduardo, también Robert y Clever ya van en el tercer, cuarto y quinto puesto. Vamos a ver cómo va cambiando el marcador. ¿Cuál es uno de los objetivos principales del cyber deception? Ya empezaron a llegar las respuestas. Nos quedan 20 segundos. Perfecto, wow, tenemos un montón de respuestas. En la respuesta verde vamos a ver cómo va el marcador. Y va cambiando. Iliana va en primer lugar, Javier en segundo, y ahí vemos nuevos nombres para el tercer, cuarto y quinto puesto. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes técnicas se utiliza comúnmente en el cyber deception? Ya van llegando más respuestas, nos quedan 20 segundos. Bastantes respuestas con la respuesta amarilla. Revisemos nuevamente el marcador. Alguien está con racha. Vamos bien, vamos bien. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Cuántas etapas tiene el ciclo de vida de inteligencia de amenazas? Ya saben, cuanto más rápido contesten, más puntos van a tener.
15 segundos. Bastantes respuestas en la verde. Y el marcador sigue cambiando. Eduardo G va en primer lugar, le sigue LNJ y en tercer lugar Irving Cabezas. Vamos con la última. ¿Qué tipo de inteligencia de amenazas está dirigido a los altos directivos, gerencias? Y ahora sí, esta que fue la última pregunta, vamos a ver cómo está el marcador. Vamos a ver el podio. En tercer lugar, Irving Cabezas. En segundo, LNJ, que ahí vamos a estar preguntándole su apellido completo. Y ahora el primer lugar, Eduardo G, que también le vamos a estar pidiendo su apellido. Irving, no te quedas con las manos vacías tampoco, porque nosotros vamos a enviarte también un pequeño box con merchandise de Maine para que puedas también tenerlo ahí como un pequeño presente ya que llegaste al tercer lugar. Ya saben, Eduardo, LNJ, porfa, déjenos en el Q&A, sí, de esa forma será más anónimo, nos pueden dejar sus apellidos y nombres completos para poder contactarlos y hacerles envío del presente. Vamos a tomar una captura a esta pantalla. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy a este webinar por la celebración del mes de la ciberseguridad aquí en Maine LATAM. Esto ha sido Lidera la batalla contra los ciberataques, Threat Intelligence y Cyber Deception aquí en Maine. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Dolores. Muchísimas gracias también a ti, Cristian. Tenemos algunas preguntas también. No sé si quieren quedarse un poquito más para contestarlas. Yo creo que están dando es la información que solicitaste de los apellidos y el correo. Así es, sí, y están felicitando también por interno. Ah. Como vi la notificación, pensé que eran consultas. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Ha sido genial poder compartir con ustedes y poder también tener esta trivia y ver la gran participación que han tenido. Muchísimas gracias. Los esperamos en una siguiente oportunidad, en un siguiente webinar. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Les estaremos enviando también la presentación por medio de correo. Gracias, Dolores. Gracias, Cristian. Gracias a todos. Alexa, gracias a todos. Buen día. Hasta luego. Cuídense todos. Muchísimas gracias.